Hola, esto es Diversión FM. Si te gusta estar al día de todo lo que pasa en la música, aquí vas a encontrar historias reales, éxitos, polémicas y momentos que marcaron generaciones. Ponte cómodo, porque esto empieza ya. ¿Qué pasaría si te dijera que una de las canciones más importantes de la historia estuvo a punto de no salir nunca? Que los ejecutivos dijeron que era demasiado larga, que no tenía sentido, que no era comercial, que nadie la iba a entender y que, si hubieran tomado otra decisión, hoy no existiría. Hoy, en Diversión FM, te voy a contar la historia Bohemian Rhapsody de Queen, la canción que casi no se publica y que terminó cambiando la música para siempre. Una idea demasiado rara. Estamos en 1975. Queen ya tenía éxito, pero no era todavía leyendas. Entonces aparece una canción escrita por Freddie Mercury. Una canción que no tenía estructura normal, no tenía estribillo claro, duraba casi 6 minutos y mezclaba balada, ópera y rock duro en las mismas piezas. Cuando la discográfica la escuchó, pensó lo mismo que muchos habrían pensado. Esto no es un single, esto no se puede poner en la radio, es demasiado larga. En los años 70, las radios querían canciones de 3 minutos. Todo lo que le saliera de ese molde era un riesgo, y la industria musical odia el riesgo, la presión de la discográfica. El problema no era solo la duración, era la parte operística. ¿Qué era eso? ¿Ópera en una canción de rock? ¿Voces superpuestas? ¿Galileo? ¿Fígaro? Algunos ejecutivos pensaban que el público se reiría, otros creían que arruinaría la carrera del grupo. Le propusieron cortarla, reducirla, eliminar la parte rara, pero Freddie Mercury se negó. Él sabía que esa canción era especial. No podía cortarse sin perder su esencia. Era todo o nada. El movimiento clandestino. Aquí viene el giro inesperado. Un amigo del grupo que trabajaba en radio consiguió una copia de la canción, sin permiso oficial. La puso entera en antena y ocurrió algo inesperado. La audiencia empezó a llamar, una llamada tras otra. Querían volver a escucharla, querían comprarla. La presión fue tan grande que la discográfica no tuvo más remedio que lanzarla tal y como estaba, sin recortes, sin cambios, completa. El resultado que nadie esperaba. Cuando finalmente se publicó, fue número 1 durante 9 semanas en Reino Unido. Se convirtió en un fenómeno mundial. Décadas después volvió a ser número 1 gracias a la película Bohemian Rhapsody. Y hoy está considerada una de las mejores canciones de todos los tiempos. Pero lo más increíble no es eso. Lo más increíble es pensar que estuvo a punto de no existir. Imagínate que Freddie hubiera cedido. Imagínate que la hubieran cortado a 3 minutos. Imagínate que la parte operística hubiera desaparecido. No sería la misma canción, no sería leyenda. A veces la diferencia entre el fracaso y la historia es simplemente insistir. Y esta historia nos deja algo muy claro. La industria busca lo seguro, pero la grandeza nace del riesgo. Así que la próxima vez que escuches Bohemian Rhapsody, recuerda esto. Hubo un momento en el que alguien dijo, esto no va a funcionar, y se equivocó, porque a veces la canción que casi no se publica es la que termina cambiando el mundo. La canción que casi no entra en el álbum, Billie Jean. Imagínate esto por un momento. Estás a punto de lanzar el álbum más importante de tu carrera. Tienes presión, expectativas altísimas, todo el mundo te observa. Y en medio del proceso, tu productor te dice que una de tus canciones no funciona, que hay que recortarla, que hay que cambiarle el nombre, que esa intro es demasiado larga. Pero tú sabes que no. Tú sabes que esa canción es especial. Estamos en 1982. Michael quiere superar el éxito de su disco anterior y está trabajando en lo que será Thriller. Pero no es solo un disco, es una apuesta. Es demostrar que puede dominar el mundo del pop. En el estudio trabaja con el productor Quincy Jones, un genio, pero también alguien con criterio fuerte. Y ahí empieza el choque.
La intro que molestaba. Todos conocemos esa línea de bajo, icónica, hipnótica, inconfundible. Pero en aquel momento, Kinsey pensaba que era demasiado larga. Quería cortarla. También quería cambiar el título. La canción originalmente se iba a llamar Not My Lover, porque temía que Billie Jean se confundiera con la tenista Billie Jean King, pero Michael se negó. Para él, la intro era el corazón. Esa tensión inicial era lo que hacía que el público entrara en la historia. Si la cortaban, la magia desaparecía, la obsesión por la perfección. Michael era extremadamente perfeccionista. Grabó la voz principal una y otra vez, buscaba la emoción exacta. Incluso cuentan que durante la grabación estaba tan concentrado que no notó que su chaqueta se había incendiado en una toma posterior de un anuncio. Vivía por y para el detalle. Y con Billie Jean no estaba dispuesto a ceder. Hubo discusiones reales en el estudio, tensión, pero Michael insistió. El lanzamiento. Finalmente, la canción se quedó en el álbum, y no solo eso, se convirtió en el segundo single de Thriller. Y entonces pasó algo que cambió la historia de la música. Michael actuó en el especial televisivo Moto 25. Sombrero, chaqueta negra, guante brillante, y en medio de Billie Jean hizo el Moonwalk. Ese momento fue histórico. A partir de ahí, nada volvió a ser igual. El impacto. Billie Jean fue el número 1 en medio mundo. Convirtió a Michael Jackson en el rey del pop. Y Thriller terminó convirtiéndose en el álbum más vendido de la historia. Pero aquí viene la parte increíble. Si Michael hubiera cedido, si hubiera cortado esa intro, si lo hubieran cambiado, quizá no estaríamos hablando de ella hoy. Hay algo fascinante en esta historia. Incluso los genios dudan. Incluso los productores legendarios se equivocan. La industria busca fórmulas, pero el arte no siempre cabe en fórmulas. A veces una intro larga es exactamente lo que necesita una canción para volverse eterna. Así que la próxima vez que escuches ese bajo empezar, recuerda que hubo un momento en el que alguien pensó que sobraba y se equivocó, porque a veces la canción que casi no entra en el álbum es la que termina definiendo una era. La canción que casi regala. Imagínate escribir una canción pensando que no es para ti, que no encaja contigo, que no representa tu estilo, que probablemente otro artista la cantará mejor. Ahora imagina que estás a punto de entregarla y alguien te dice, espera, pruébala tú. Shape of You. Y como estuvo a punto de no ser una canción de Ed Sheeran, una decisión que pudo cambiar completamente la historia del pop reciente. Estamos en 2016. Ed Sheeran está trabajando en lo que será su tercer álbum de estudio. Después del éxito masivo de Thinking Out Loud, el mundo espera algo grande, pero Ed no quiere repetirse, quiere experimentar. Quiere probar sonidos más rítmicos, más urbanos, más bailables. Y en una de esas sesiones de composición nace Shape of You. Desde el principio, Ed sintió algo raro. La canción tenía un ritmo pegadizo, un aire tropical, un groove muy marcado, pero no sonaba como sus baladas clásicas con guitarra acústica. De hecho, la escribió pensando en otro artista. Se ha contado que la canción estaba pensada para Rihanna. Sí, Ed creía que encajaba mejor en una voz femenina potente con actitud pop. Por eso, durante un tiempo, no estaba pensada para formar parte de su propio álbum. Era casi un descarte. Fue su equipo quien le dijo, grábala tú, pruébala, dale una oportunidad. Y lo hizo. Cuando empezó a cantarla con su estilo, algo cambió. La canción tenía una frescura distinta, una mezcla entre pop comercial y esencia Sheeran. Pero aún así hubo dudas. Era demasiado diferente. ¿Desconcertaría a sus fans? ¿Perdería credibilidad? El riesgo estaba ahí, pero decidió incluirla. Cuando salió en enero de 2017, la reacción fue inmediata. Número 1 en más de 30 países. Uno de los temas más reproducidos en la historia del streaming. Durante meses era imposible escapar de ella. Sonaba en la radio, en tiendas, en discotecas, en redes sociales y lo más interesante,
Muchos fans que solo conocían a Ed romántico de balada descubrieron otra faceta suya. Shape of You no solo fue un éxito, redefinió su imagen, demostró que podía dominar el pop global sin perder identidad y convirtió el álbum Divide en un fenómeno mundial. Pero aquí viene la pregunta clave. ¿Qué habría pasado si realmente la hubiera regalado? ¿Si Rihanna la hubiera lanzado? ¿Sería igual de icónica? ¿Habría tenido el mismo impacto? Nunca lo sabremos. Esta historia nos deja algo muy claro. A veces los artistas no reconocen su propio potencial en algo nuevo. El miedo al cambio puede hacer que descartes tu mayor éxito. Shape of You demuestra que evolucionar no es traicionarte, es crecer, y que a veces la canción que crees que no es para ti es la que termina definiendo una etapa entera de tu carrera. La próxima vez que escuches ese I'm in love with the shape of you, recuerda esto. Estuvo a punto de tener una voz, estuvo a punto de ser otra persona, estuvo a punto de no formar parte de la historia de Ed Sheeran. Y sin embargo, terminó siendo una de las canciones más escuchadas del planeta. Y con esto acabo ya. Pido perdón por mi inglés. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna noticia del mundo de la música. Esto es Diversión FM y recuerda, la música nunca se apaga. Nos vemos en el próximo vídeo.